Guatevisión presenta. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por estar una vez más con nosotros. De todo corazón, gracias por su preferencia. Siempre tratando de llevar programas con buen contenido y cosas que nos ayuden a ser mejores. El programa de hoy, muy interesante, le hemos titulado No sabía que era adicto. ¿Cuántos de nosotros tenemos conductas que no son adicciones a una sustancia específicamente, pero que sí pueden ser adicciones? De eso hablaremos hoy. Bienvenidos. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablaremos de este tema que es muy importante. No sabía que era adicto. Y para hablar del mismo, me da mucho gusto presentar y recibir nuevamente en nuestro programa al doctor Sergio Valle Leoni. Doctor, qué gusto tenerlo por aquí nuevamente. ¿Cómo estás, Tuti? Buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto de verte. Gracias, un placer tenerlo por aquí. Doctor, yo creo que para este tema es importante recordar y recordarnos que muchas veces cuando hablamos de adicciones lo asociamos inmediatamente con alguna sustancia, Así ¿cierto? es, Y eso no es una adicción al 100%, tiene una parte, pero no es solo a través de sustancias. Así es, Tuti. Últimamente hemos estado profundizando mucho en lo que se llaman adicciones no químicas y que son conductas que nos hacen esclavos, que nos hacen dependientes, que no necesariamente es a través de un químico como el alcohol, como marihuana o como Claro. las drogas que comúnmente conocemos, sino que de una u otra manera son conductas que a fuerza de repetirlas nos hace dependientes. ¿Cómo sabemos que eso no es un hobby? Le pregunto porque a veces puede ser algo que obviamente nos da placer, por eso lo repetimos, por Sí. eso nos enganchamos. A lo mejor me encanta hacer ejercicio, a lo mejor Sí. me encanta, no sé, coleccionar algo. Sí. Y eso yo lo podría considerar como un hobby. Esto me apasiona tanto que puedo pasar días enteros metidos haciéndolo. Sí. ¿Cómo diferenciar uno del otro? Dice este pensador chileno de apellido Sabater que todo lo que te quita tu libertad y te esclaviza es un problema adictivo. Okay. Cuando tú empiezas a tener, por ejemplo, un celular y no dejas ni siquiera que se te acumulen los mensajitos de WhatsApp, sino que oyes el ting y ya lo estás viendo y empieza una especie de neurosis existencial en donde empiezas a depender incluso de una bebida carbonatada muy popular, que todos los días la quieres tomar y que la necesitas y que sabes que puede hacerte daño para la salud. De una u otra forma empezamos a tener dependencias no químicas. Y la más común, de la que más hablamos, es la dependencia no química hacia las personas, la llamada codependencia. Y eso además está casi, lo voy a decir de esa forma, casi aprobado por la cultura. Sí. El controlar al otro, el querer vivir su vida, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, hay otra, llamémosle conducta adictiva, que también es aprobada por la cultura, que es el trabajo compulsivo, Claro. el workaholic, que se Exacto. llama, ¿no? Y pues anoche precisamente recibía yo de Mónica un correo a las 2 de la mañana, y entonces hoy le hacía la broma yo de que del workaholic, ¿no? Y entonces nos reíamos porque puede haber un momento en que el trabajo nos apasione tanto como es tu equipo, que en un momento dado no sabes en dónde está el equilibrio, ¿Dónde está el límite? en dónde está el límite entre tu deber ser y el cumplir con amor tu responsabilidad, y cuando ya eso te esclaviza. ¿Tiene que ver con la frecuencia con que lo hacemos? Sigo con el ejemplo de Mónica porque creo que pueden ser muchos ejemplos. Si ella lo hiciera todas las noches, me queda claro que ahí tiene un problema. Claro. Si es una vez porque fue una emergencia y le pasó, ahí no pasa nada, digamos. Sí, digamos que cuando tú haces algo y debes de cumplir tu responsabilidad, ¿no? Y entonces de una u otra manera, pues lo haces y lo haces con alegría. El ejercicio. Yo voy al gimnasio, por ejemplo, todos los días, y bueno, yo no, pero digamos Pero alguien, sí, yo tampoco, así que alguien. Y entonces, de una u otra manera, es un viernes, va a haber una fiesta de la promoción, y yo priorizo esta actividad ante mi novia, ante mi pareja, ante mis hijos, y ahí ya hay algún problema, ¿no?
¿Qué pasa con las disciplinas? Ahorita que dice usted deporte, alguien va a hacer una competencia, alguien es un atleta de alto rendimiento y entonces va a haber una fiesta, pero esta persona tiene que ir a entrenar. Claro. Eso es diferente. Claro, porque ese es su trabajo. Ya. Sí. Es difícil porque pueden caer en diferentes categorías en donde los hemos puesto también. Ese es el gran problema de las adicciones no químicas, que es muy difícil y si cuesta mucho diagnosticar una adicción química, imagínate cómo será el diagnóstico de la adicción no química, porque nadie cree que se está haciendo daño. Claro, y que eso le está afectando A sí mismo, a la familia, a la sociedad. Y generalmente eso se da cuenta una persona cuando ya está muy, muy hundido o cuando Sí. ya vienen consecuencias mucho más graves de separaciones, rechazo por parte de su grupo social y cosas por el estilo. Pérdida de dinero en el caso de los ludópatas, de los apostadores compulsivos y este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ir hablando de algunas de estas porque ahorita las mencionamos en general, pero creo que vale la pena, doctor, ser más puntuales en hablar qué tipos de conductas son las que generalmente son adicciones no químicas. Queremos compartir con ustedes un poquito más de información alrededor de este tema y volvemos después de la pausa. Una adicción se manifiesta mediante varias señales. Aquí exponemos 4 conductas que pueden ayudar a identificar una conducta adictiva. Número 1, pérdida de control. La persona no sabe qué pasará luego de iniciar la conducta adictiva. La pregunta que se hace es, ¿podré parar? Aunque lo más común es que no pueda hacerlo. Número 2, continuar con la conducta. El comportamiento o adicción es continuo a pesar de las consecuencias, como gastos excesivos, enfermedades, accidentes o irresponsabilidades. Número 3, aumento de la conducta. El comportamiento o adicción se ve aumentado para obtener la sensación de high rush, placer, alivio. Esto, con drogas químicas, es la llamada tolerancia. Número 4, negación. Aunque el adicto se encuentre en una situación crítica, él negará que la conducta le esté causando daño. Seguramente en esta temporada estás planeando salir de la ciudad, pero no dejes de que Nauseabundo vaya contigo. Recuerda entonces llevar Nauseol, que previene las náuseas, el mareo, el vértigo y los vómitos. Te recordamos de que Nauseol cuenta con una presentación para toda la familia. Para los más chiquitos del hogar cuentan con un jarabe con delicioso sabor a fresa y las tabletas para los adultos. Pide Nauseol, el original de Laboratorios Bonan. No te dejes engañar. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de que no sabía que era adicto. Muchas personas tienen una adicción no química, como lo decía el doctor Valle Leoni, que hoy nos acompaña, y pareciera que eso es normal. Como no es a una sustancia, entonces no es adicción. No, no funciona de esa manera. Una adicción afecta muchas áreas de la vida, no precisamente tiene que ser a una sustancia química. Ya nos aclaraba el doctor que pueden ser conductas que nos hacen engancharnos de una manera irracional o enfermiza a ciertas cosas, a ciertos grupos, a ciertas conductas, a actividades, mejor dicho, que nos pueden hacer daño y que nos pueden ir sacándonos de un vivir, digamos, normal, entre comillas, o típico. Doctor, gracias por seguir con nosotros. Yo quiero compartir con usted un poquito de hablar de algunas de estas adicciones poco comunes. Workaholic es un término inglés para denominar la adicción que tienen algunas personas al trabajo. Los adictos al trabajo encuentran razones para trabajar aunque no sea necesario. Sus mentes están constantemente pensando en el trabajo y cosas relacionadas con él. Esta puede ser, vamos a ir hablando específicamente, como le decía, doctor, de algunos de estos casos, y este es un caso muy interesante y tiene que ver con religión. Vamos a ver. Bueno, les quiero compartir mi caso. La verdad es que mi esposo es una persona que considero que es muy religiosa. Al principio pues yo lo veía normal, ¿verdad? Él iba a la iglesia conmigo, pero de un tiempo para acá él empezó a ir muy frecuentemente, incluso iba varias veces al día a la iglesia y no quería juntarse con ningún otro amigo que no fuera de la iglesia. No sé, empezó a cambiar demasiado. Para él todo es pecado, para él incluso salir a comer y tener pues una comida íntima o algo íntimo entre nosotros dos ya le parece pecado. Entonces
realmente estoy muy preocupada porque para él todo es la religión y la relación entre nosotros dos ha cambiado muchísimo a partir de eso. ¿Es normal que alguien desde fuera sea más obvio que vea la adicción de otra persona? Mira, en este caso me has puesto como a dialogar de un caso muy complicado y muy difícil de hablar, porque somos un país muy religioso. Así es. Y de una u otra manera es complicado tocar este tema. En psicología, tú conoces que a esto se le llama neurosis religiosa. Y lo que pasa es que la Biblia también dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza, con toda tu alma. Y yo sí creo en eso, ¿no? Pero de una u otra manera, en este tema de esta persona que explicó su caso, Sí. pues vemos cómo la esposa está diciendo que le quitó totalmente su libertad, Sí. que le prioriza. Y en mi experiencia también he visto esta situación en donde la persona muchas veces dice, primero Dios, y deja de hacer como que todo lo pone en manos de este poder superior, ¿no? Y yo pienso que Dios no va a hacer nada que nosotros mismos podamos hacer por nosotros mismos. Y entonces como dejarle la responsabilidad a Dios de nuestra vida tampoco es lo adecuado. Esta es la parte más interesante en un momento dado porque pues es complicado. Claro, porque se pueden herir susceptibilidades, Así además, es. sin embargo es un extremo y nosotros, o en general se le conoce como fanatismo religioso, Sí. y ahí quedó, Sí. no lo habíamos visto, al menos yo no lo había visto hasta ahora, como una adicción. Pues sí, como una conducta adictiva como tal, ¿no? Difícilmente alguien va a querer tratarse de una conducta adictiva de religión. Nadie la va a aceptar tan fácilmente, ¿no? Porque tenemos que ser claros en algo que no es que no sea adicto a Dios, no lo vayamos a confundir porque creo que es peligroso hacerlo. Sí, sí. Es a la manifestación religiosa Así es. específica a la cual está asistiendo, creyendo o Así es. respaldando. Que tienen que ver con mis creencias, con mis Sí. actos, es decir, con ese tipo de situaciones, ¿no? De cosas. Doctor, ¿cómo se sabe o cómo podemos identificar una conducta adictiva? Mira, básicamente la metodología es muy parecida a la de las conductas químicas. Ajá. Primero que todo, perdemos el control. Ese es lo más básico cuando no tienes control sobre esa conducta y esa conducta, digamos, te esclaviza. O sea, no podemos evitarla. No puedes evitarla, la priorizas, amaneces pensando en eso, adormeces, te anocheces pensando en eso, sueñas y tu vida se limita casi que solo a eso, tu vida gira alrededor de eso y entonces de una u otra manera ahí hay pérdida de control. La segunda indicativo es que se va aumentando la conducta y en químicos eso se llama tolerancia, pero aquí es que, digamos, Se va empecé a aumentando el jugar consumo, digamos, de sí. esa conducta. Digamos que aquí es, en el caso de los jugadores, al principio jugaban un par de horas a la semana, hoy juegan todos los días, varias horas al día, entonces es muy parecida a la tolerancia. Continúo con la conducta a pesar de las consecuencias, empecé a acumular joyeritas, objetos, sí, y ya no caben en ningún lado, ¿no? Y entonces, a pesar de las consecuencias, pierdo mi familia, pierdo mi pareja, pierdo dinero, y continúo haciendo eso. Y la básica, la que más nos ayuda con este diagnóstico es la negación. Okay. Y que la negación es, no, yo no tengo ningún problema. Claro, y eso se da en todas. Voy a presentarle, doctor, otro de los casos que nos llegó. Pongámosle atención, esto tiene que ver con el ejercicio. Mi novia y mi futura esposa siempre me dice que por qué me mantengo en el gimnasio, ¿qué quiere? Que esté vaya a tomar o haciendo cosas malas. Es preferible ir 2 horas, es cierto, a veces se me olvidan las cosas, pero ¿qué quiere que haga? Que ande con otras personas, con gente mala. Me fascina, ella sabe que es mi hobby, pero no sé qué tiene contra mí. No sé si le gusta hacer eso. Ella sabía desde que me conoció que me gustaba hacer ejercicio, pero pues es algo bueno, natural, que te ayuda a crecer, a vivir mejor, a desestresarse, pero no sé por qué no piensa eso en mí. Creo que solo piensa en ella y para mí siempre es estar bien, cuidarse y pasar bastante tiempo en el gimnasio. Para mí eso es mi vida. No sé qué piensa lo que quiere. Difícil porque justamente yo creo que es el concepto que tenemos, como es algo sano, Así ¿cómo va a ser no sano? ¿Cómo va a ser una adicción? Hace un rato platicábamos precisamente del trabajo y todo el mundo propone el trabajo y en el ejercicio es igual, como es sano. Sin embargo, a mí lo que me llamó la atención